Bueno, muy bien, arrancamos con el desarrollo de este Todo para Vos. Ya tenemos aquí nuestro pinito, como lo habrán visto, por supuesto, porque ya lo habrán armado, me imagino. Lo vimos en el programa anterior, así que ármelo al pinito de esta manera, que es una forma ecológica que ha hecho Soraya. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener en el living de Todo para Vos al invitado, en este caso el doctor Miguel Marino, pero no como doctor, sino como piloto de rally. En dos partes va la nota con Miguel Marino. Lo tenemos a Miguel Marino. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de salud, vamos a hablar de su trayectoria como piloto. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Bien, buenas noches, un placer estar otra vez. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de su otra pasión, de los fierros, del automovilismo. Sí. Sus primeros comienzos. Pasión que descubrí, la verdad, yo siempre quise correr, pero en aquellos años, cuando uno era más chico, digamos, era como exótico correr en auto. Y si yo le planteaba a mi papá que iba a correr en auto, no sé si hoy existiría. ¿A qué edad empezó a correr? Y empecé grande, empecé en Macachín como mi primera carrera fue acá, como a los 30, más o menos. Eso ya ser grande, a los 30 años. Sí, para empezar a correr sí es grande. Porque yo siempre digo que, yo no sé si hubiera sido médico si hubiera empezado a correr más joven. O a la edad normal que empieza cualquier chico, en rally, por ejemplo, 18 o 19 años. Yo empecé 12 o 13 años después. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno, tuvimos una buena carrera, digamos, sin ser totalmente amateur, tampoco nunca fuimos completamente profesionales. Sin embargo, yo le dediqué mucho tiempo, mucho entusiasmo, mucho esfuerzo también y bueno, tuvimos una cosecha buena. Entonces, cuando uno ve que tenía alguna condición, empezando de joven, probablemente uno se hubiera inclinado a hacerlo en forma profesional el automovilismo. Uno nunca sabe si eso hubiera sido posible o no, pero por eso digo, no lo sé. La verdad que es una respuesta que no tengo. ¿Siempre corrió en rally o en alguna otra categoría? Siempre corrí en rally. Traje por ahí, si no me los olvidé, no, creo que me lo olvidé. Corrí un año en la pista, en Supercar. ¿Pampeano? Supercar Pampeano, sí, con los Falcon. Corrí una o dos o tres carreras en un año y un campeonato completo al año siguiente. Digamos que no me gustó mucho la pista. No fue una experiencia buena de las que uno estaba acostumbrado, tampoco fue mala, pero quedó como una asignatura pendiente ahí del tema de la pista y no... Digamos que estaba en el medio del pelotón, era complicado, yo no sabía nada de pista, no sabía cómo poner un auto a punto bien, el equipo en ese momento que tenía en ese momento me largó un auto nuevo, me dijo ponerlo a punto y yo no sabía ni qué hacer. Así que digamos que fue buena porque no nos pasó nada, tuvimos un desempeño aceptable y pudimos llegar en varias de las carreras, así que quedó como una experiencia más, pero no lo cambio por el rally ni de casualidad, ¿no? Realmente el rally es una pasión, es otra cosa. Adrenalina pura. Es otra historia, sí, yo creo sinceramente, sin desmerecer a ningún piloto de pista, todo lo contrario, yo creo que hay categorías de pista muy difíciles, pero a mí me parece que el rally es una categoría muy complicada. Si uno pretende realmente andar rápido es bastante difícil porque es todo improvisación, es todo camino de tierra o montaña o barro o nieve o lo que fuere, y uno tiene que adaptarse a las circunstancias que le tocaron en ese momento y más de una vez llegar a una curva que uno recorrió previamente, por ejemplo una curva, un badum, lo que fuere, cualquier dificultad del terreno, y en ese momento cambió completamente de lo que era, no sé, 2 horas antes, y uno tiene que improvisar a una altísima velocidad un cambio de estrategia o de conducción o de manera de encarar esa dificultad y tiene que ser inmediata la respuesta y en base a eso es el resultado final, es el conseguir en carrera o volcar o bueno, romper el auto o algo de eso. ¿En qué auto corrió por primera vez? Mi primer auto fue un 128 1100 centímetros cúbicos alquilado a un señor que se llama Néstor Carnevalino, que era de Lanús, y era el segundo rally de Macachín. Yo el primero lo vi de atrás del alambrado, con mucho entusiasmo, cuando vino Gastón Perkins ahí, los Hernández del Catriel, Lonati, bueno, aquellos todos históricos, grandes pilotos.
Y quedé como enloquecido para el año siguiente y cuando pude juntar una moneda propia, alquilé mi primer auto que fue ese, aquí en Macachín. Bueno, terminamos terceros en nuestra categoría y para mí fue una gran sorpresa. Yo no esperaba, eran muchos autos en la clase 3 en aquel momento, que era la clase más chica del rally. Y eran caminos muy duros, en ese momento Macachín había prime de 50 kilómetros, muchísima arena, era muy largo, eran carreras de 200 kilómetros, 180. Hoy ya eso cambió todo, es muy difícil que haya carreras, salvo algunas especiales o el mundial, que sea tan largo, ¿no? Hará cosa de 25 años atrás, estamos hablando, más o menos. Y yo tenía 30 años, así que 27, tengo 27 57, casi 58, así que sí, 30 años. Muchísimos años. Sí, sí. ¿Su primer navegante? Y mi primer navegante fue mi esposa de aquella época, que era Delma Sánchez, la escribana. Y corrimos esa carrera y un par de carreras más con el otro auto, que era un 128 Super Europa 1500, un auto muy difícil de domar realmente. Y bueno, después corrimos una carrera con Néstor Fugner, después en orden cronológico apareció Carlos Fernández, después Dani Rodríguez también, corrimos un par de años, 3 o 4. Después corrí una carrera con Patricia, mi actual mujer también, en Coronel Suárez, que hay una anécdota también de eso, que le hice correr desatada todo el Prime. Y creo que todavía le debe durar el susto. Sí. Y después, bueno, corrí con mi navegante prácticamente de muchísimos años y de la mayoría de los éxitos con Gustavo Mancilla. Y algunas carreras circunstanciales con Santiago Abdo también. Y con Marcelo Rizzo, que fue el último, que corrimos 2 o 3 años seguidos, hasta el 2008, que fue mi última carrera oficial en campeonato, digamos, sí. Que fue en Trenquelauquen, y ganamos la carrera y ganamos el campeonato bonaerense una vez más, y después de eso ya me retiré oficialmente de la pista. Y el año pasado corrí una carrera con Bruno, que había quedado pendiente del 2010, que yo me tuve que operar y no pude correr esa carrera que teníamos prevista, y la corrimos el año pasado así fuera de calendario y simplemente como hobby o como entretenimiento, y para digamos, despedirme del rally y correr con él una carrera, él como navegante. Pero... Que era la niña. Claro, exactamente. En esa carrera... Yo decía a todo el mundo que era mi última carrera, que ya no corría más. Está como Mirta Legrand, está diciendo claro, la última. Me retiro. Pero Renata estaba escuchando en esa carrera que fue en Chivilcoy y me dice, ¿cómo la última? Y sí, pues ya está. ¿Y yo? Me dice, ¿y yo? Pero Renata, vos sos chica. Yo ya le pregunté a los señores que andaban ahí de camisa celeste, que eran los de la CDA del Automóvil Club, a Carlos Nicodeme, le había preguntado, supongo. Y me dijeron que yo puedo correr a partir de los 15 años con autorización de los dos padres. Así que eso se cumple el año que viene, cumple 15 Renata, y bueno, probablemente tenga que correr una carrera más, que sí, espero que sea la última. Excepto que se vuelva a correr algún día en Macachín. Si se vuelve a correr en Macachín, yo con algo voy a correr porque me debo al pueblo, al público y a lo que le gusta, a su pasión. Y a la pasión, que eso no se olvida nunca. Seguramente. Yo creo que voy a tener 20 años más o 30, y si puedo subirme a un auto voy a sentir siempre esa adrenalina que no se olvida nunca más. Sí, la verdad que sí. Bueno, después usted tiene un problema en la columna, pero igual eso no lo impide. Sí, paradójicamente, el problema de columna arrancó, la primera hernia de disco me la hice acá en Macachín, en Rolón, para ser más preciso, en un salto en el 128 S1100 que contaba, era en un auto alquilado, la butaca me quedaba un poco chica, así que iba medio en el aire, y en una caída después de un salto sentí el dolor, y me acuerdo que en una de las oportunidades de esa carrera pinchamos una goma llegando a Rolón y me la cambió el público, porque yo no podía bajar del auto, era imposible con el dolor, y terminé la carrera así. Y bueno, después de eso tengo 2 más que fui cosechando al cabo de los años. Por trabajar no, todos fueron por el automovilismo. Pero estoy bien ahora con el gimnasio, sin problemas. Y lo que decía paradójicamente, que en muchas carreras yo iba con dolor y en la carrera se me pasaba. Yo no sé si era la adrenalina, el zarandeo de la camioneta y del auto, pero la cuestión es que no me dolía. ¿Alguna vez tuvo miedo? Sí.
¿Qué se siente cuando uno va, no sé, a qué velocidad vas en una recta y cuando tenés que doblar en una curva así? Bueno, no entiendo demasiado, ¿no? Sí, Que hay te van un leyendo dicho la que hoja de dice, ruta. todo bicho que tiene, ¿no? Empieza con C, tiene miedo. Bueno, como nosotros también tenemos eso que empieza con C, el que corra en auto y diga que nunca tuvo miedo, o nunca anduvo rápido, o es un inconsciente. Porque verdaderamente, vos me preguntabas algo, bueno, depende de los autos, pero hablemos de los últimos que corrí y del Gol. El Gol en una recta de 1.300, 1.400 metros llegaba a los 200 kilómetros en la tierra, en la huella. Y el Mitsubishi un poco más, 220 más o menos. Entonces, verdaderamente es muy rápido, uno se da cuenta cuando ve pasarlo del costado a la velocidad que pasa. Y tampoco nunca somos conscientes del riesgo que conlleva, porque irse afuera en un camino de tierra a esa velocidad y agarrarse un árbol es la muerte segura, sin ninguna duda, de Esa ambos, velocidad. por la desaceleración, como se mataron, por ejemplo, Mouras, Morresi, en las carreras de TC, que se fueron afuera y agarraron un talud de tierra y la detención brusca de 200 kilómetros a cero termina con el cerebro hecho una papilla dentro de la cabeza y el piloto muerto, ¿no? Lesiones de columna muy graves también, por el latigazo ese de la cabeza en el golpe violento de costado o de frente. Por muy atado que vaya. Por muy atado, porque el auto está preparado para volcar más que nada, no para impactar, ni lateral ni de frente. El auto es una buena caja volcando. Yo he volcado 5 veces y nunca tuve ninguna lesión No se abolla importante. demasiado, digamos. Se abolla un poco, pero se adapta a la contiene estructura que lo sostiene. Exacto. Una sola vez me lastimé el codo en un vuelco con el vidrio lateral y nada más, no tuve lesiones importantes. Pero cuando uno va muy rápido en el barro, por ejemplo, que uno anda a fondo, no sé si a esa velocidad, pero pongámosle 190 kilómetros, en pleno barro, pero barro absoluto, donde el control del auto es relativo, el auto va casi donde él quiere y uno intenta llevarlo más o menos coherente por arriba del camino, hasta donde se pueda. Un escape a esa velocidad es la muerte segura también, siempre y cuando impacte contra algo, ¿no? Si usted comienza a volcar, probablemente sobreviva. Pues los elementos de seguridad de los autos modernos hoy son muy importantes. Pero sí, yo diría, más de una vez he tenido miedo, pero el secreto está, el miedo existe. Y ¿El miedo a qué es? ¿El miedo a la muerte? ¿El miedo al no saber qué te va a pasar? ¿El miedo a sí, qué? yo creo que eso más que nada, porque yo una muerte la verdad que no. ¿El miedo a qué te va a pasar? No la pensé nunca. El miedo a no poder controlar el auto, a irte afuera, a matar a alguien del público, lastimarse uno, en fin, no es muy, digamos, que uno pueda distinguir. No hay demasiada definición. Claro. El secreto del piloto, yo siempre digo que en rally, y creo que debe ser en todas las categorías, probablemente no gana el más rápido o el más loco. Gana el que comete menos errores. Y en rally en particular. El rally es una categoría que se presta muchísimo al error por el tipo de piso que uno transita. Entonces, digamos que el secreto está en vencer el miedo. Yo he ido más de una vez aterrado, o no sé si es la palabra aterrado, pero bastante asustado arriba del auto, y el misterio está en lograr controlarlo y que ese miedo sirva para que uno esté con toda la adrenalina y todas las luces prendidas para llevar el auto lo mejor posible arriba del camino y seguir acelerando. Ahí está la diferencia. Yo siempre digo que el que gana una carrera, o campeonatos, o muchas carreras, tiene que tener condiciones naturales y un chorrito de locura. Porque un tipo normal se sube al auto, acelera hasta un límite, pero después de eso no puede más porque el miedo o el estrés lo domina y no puede hacerlo. Bueno, el misterio está, en la medida que uno pueda, es vencer ese miedo y seguir acelerando a pesar de ir asustado. Y de saber que si uno se va afuera, que es muy posible que suceda, el resultado es incierto. Pero uno tiene que vencer eso y ahí está el chorro de locura, de inconsciencia, ¿no?, que le permite a uno ganar carreras, ganar campeonatos y, bueno, qué sé yo, correr en la montaña. Para un tipo que se crió en el llano, ir a correr a Córdoba, por ejemplo, Cóndor Copina, uno de los grandes prime tradicionales de toda la vida, donde hay precipicios de 800, 900 metros, sin ninguna barrera entre el auto y caerse, verdaderamente es bastante complejo. Y en lugares se transita ligero. Y escuchar el navegante, por ejemplo, que te diga, sube, no se ve a fondo.
Sube no se ve, quiere decir que uno está subiendo una loma y que no se ve del otro lado. Por lo tanto, uno no ve que viene del otro lado. Yo tengo que creerle a él. Claro. Y si él se equivoca, bueno, el golpe o la lesión, el desenlace es inevitable. Entonces, ese sube no se ve a fondo. La verdad que más de una vez me ha temblado la pata en el acelerador porque... ¿Qué hago? Porque, bueno, decís vos, ¿estará bien esto notado? ¿Habría notado bien? ¿Será a fondo? Del otro lado hay una curva de 90 grados y ya no tengo solución. Pero bueno, como dije, esa es la diferencia. Bueno, la verdad que la trayectoria suya es impresionante. Vamos a seguir charlando un rato más. Ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.